Buenas, les habla Dr. Shu. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que sé que les va a gustar muchísimo. Y es el por qué no me atienden en la urgencia. Pero antes te voy a pedir un gran favor. Que le des like, te suscribas al canal, prendas la campanita y comentes en mis videos. Y la razón por la cual de pronto a muchos no atienden cuando van a una urgencia es debido a que para analizar quién debe ser atendido y quién no, y cuánto tiempo debe demorarse en ser atendida la persona, se hace a través de un proceso que se llama triaje. Esto viene del francés, de una palabra en francés que significa organizar, y la idea es generar una oportuna clasificación de prioridad en ese paciente que va al servicio de urgencia. Obviamente esto va a cambiar si hay emergencia o no, es decir, la cosa es un momento como el que estamos viviendo ahora, y otro muy probablemente era cuando había una pandemia o si hay un desastre natural, una guerra, etc. Pero no confunda, no quiere decir del hecho de que no te atiendan es que tú no tengas una enfermedad grave. Tú puedes tener una enfermedad grave, pero el riesgo de que esa enfermedad se complique o de que tú te empeores es muy bajo. Te pongo un ejemplo: un paciente puede tener cáncer y tener un resfriado, y esto le daría un triaje de 5, a lo mucho 4. Entonces esa es la idea del triaje: priorizar a esas personas que pueden tener algún empeoramiento de su enfermedad, o que al no ser tratadas oportunamente esta enfermedad que tienen en ese momento se vaya a generar alguna secuela que lo deje con alguna lesión permanente. Este sistema se idea en Francia más o menos a finales del siglo XVIII. Era en el momento de las guerras napoleónicas, donde un militar y médico de aquel entonces se da cuenta de que al momento de cualquier herida se priorizaba a los generales, y los soldados, que eran la gran mayoría de heridos, casi nunca se les prestaba atención médica, estaban teniendo muchas bajas. Entonces él pensó en que sería mejor un método para priorizar la gravedad de la herida y no de pronto el rango de la persona. Esto después se hizo en muchas guerras más, pero fue en Estados Unidos a mediados de los 60 más o menos, en donde se hizo un primer triaje civil. Esto fue en Baltimore, en el estado de Maryland, y la primera clasificación que hubo tenía 3 niveles: algo que no era urgente, algo urgente y algo emergente, teniendo en cuenta lo emergente como lo más complejo, lo que tiene que pasar ya inmediatamente; lo urgente, que tiene que pasar a un tiempo un poco más prudente, pero que debía sí o sí pasar; y lo no urgente, que podía atenderse inclusive desde una consulta. Ya después de los años 90 esta clasificación pasó de tener 3 niveles a tener 5 niveles, que es como lo que conocemos hoy, y se empezó a clasificar por números del 1 al 5. Vuelvo y repito, cuando estamos en emergencia esto se hace por colores y se prioriza a las personas que están mejor, porque como hay muchísima gente, obviamente la idea es salvar la mayor cantidad de vidas. Cuando estamos en la normalidad, como en este momento, se hace lo contrario: se prioriza el paciente que está más enfermo, más grave, con más riesgo de lesión, y se deja por último el paciente que está más sano o que tiene un menor riesgo de complicaciones. Estos triajes tienen una permanencia de 24 horas en cualquier servicio de urgencia, y deben hacerse en los primeros 5 minutos de tu ingreso a cualquier sala de espera. Listo, obviamente hay cosas que se pasan inmediatamente. Por ejemplo, un paciente inconsciente no se le hace triaje, se pasa inmediatamente y se le da un triaje 1, que es el triaje inmediato, y ya de esto hablaremos más adelante. Sin embargo, en una persona normal que está bien, se hace un triaje en los primeros 5 minutos, donde se le hace sencillamente un interrogatorio, donde se le toman los signos vitales, se le analizan los antecedentes, y en base a eso se toma una decisión de qué tanto compromiso tiene en el momento, qué tanta complicación puede generar eso que tiene en el momento. Listo, y en base a esto se le da entonces un tiempo de espera aproximado para la atención médica. Las atenciones varían en cada país. Por ejemplo, el triaje 1 tiene un paso inmediato, un triaje 2 tiene un triaje que es aproximadamente en los primeros 5 minutos, un triaje 3, 30 minutos, un triaje 4 y 5 que ya no se atienden en urgencias, pero sí demeritan una atención médica y tienen esperas más o menos entre 1 y 2 horas máximo el triaje 2. Esto cambia, repito, en países. En mi país, Colombia, listo, hay una resolución 5596 del 2015 en la cual genera pautas específicas para esto, y aquí solo te genera pautas para lo que es el triaje 1 y 2, donde dice que el triaje 1 debe tener una atención de menos de 5 minutos o inmediata, y que el triaje 2 debe tener una atención de menos de 30 minutos. El triaje 3, que todavía se considera una urgencia y debe ser pasado al ingreso de la misma,
no tiene tiempo de atención según esta resolución. Y lo que es traje 4 y 5 ya no se atienden por urgencias. Lo único que dice esta resolución es que ya depende de las instituciones prestadoras de servicio y de las entidades prestadoras de servicio generar herramientas o redes prestadoras para que la atención sea lo más pronta posible, pero pues no los encasilla en un tiempo, lo cual me parece a mí una falta, porque te pueden tener en una urgencia hasta 4, 5, 6 horas por una migraña, que en teoría sería un traje 3, y no están incurriendo en ninguna alteración en la norma, porque sencillamente la norma no te estipula un tiempo determinado. Además de eso, es importante saber de que en los servicios de alta complejidad el triaje debe ser realizado por un médico o una enfermera jefe. Listo. Que deben estar obviamente capacitados en estos procesos del triaje. Y ya, por ejemplo, lo que son hospitales de baja complejidad, puestos de salud, el triaje puede ser dado por cualquier auxiliar de enfermería o cualquier personal de atención prehospitalaria con un entrenamiento adecuado. Tipos de triaje. Se considera un triaje 1 un paciente que está inestable, un paciente que está al borde de la muerte, incluso un paciente sin signos vitales, un paciente con una herida sangrante, un área que compromete una región importante, una región vital como el abdomen, el tórax, el cuello, la cabeza, etcétera. Esos pacientes deben ser pasados inmediatamente, inclusive sin triaje, a la sala de urgencias, inclusive a sala de reanimación. Listo, porque muy probablemente estos pacientes terminen en una unidad de cuidados intensivos, haciendo las mismas maniobras de reanimación. Entonces, un paciente con traje 2 son estos pacientes que tienen inestabilidad o algún criterio de inestabilidad que se puede deteriorar rápidamente, y son pacientes que deben ser atendidos la mayor prontedad posible. Aquí en mi país, la atención de ese triaje de 30 minutos, y son pacientes que, por ejemplo, que tengan cualquier arritmia cardíaca con inestabilidad, pacientes con un dolor torácico de cualquier tipo, en mayores de 30 años, inestables o no, deberían en teoría ser pasados. Pacientes con dolor torácico mayores de 30 años deberían ser pasados. Generalmente todas las embarazadas deberían caer aquí en este ámbito de triaje 2, de hecho. También, por ejemplo, pacientes que tengan intoxicaciones agudas por cualquier tipo de sustancia, pacientes con los intentos suicidas o incluso con un suicidio frustrado deben también pasar como un triaje 2. Pacientes con dificultad respiratoria y de saturación deben pasar prácticamente inmediato, porque se pueden complicar. Son pacientes que se consideran un traje 2. Cualquier lesión en el ojo, cualquier hemorragia gastrointestinal, por ejemplo. Pacientes con diarrea y deshidratación deben ser pasados como un traje 2. Cualquier reacción alérgica que tenga compromiso en la vía respiratoria. El traje 3 es ese paciente que tiene una condición médica que puede comprometer en su vida, pero no tiene inestabilidad. Paciente que está estable en teoría, o que tiene alguna alteración de signos vitales que no es preocupante. Por ejemplo, un paciente con dificultad respiratoria y una frecuencia respiratoria mayor a 30, pero sin desaturación. Es un paciente que debe ser atendido en urgencia, y en teoría, ya que la Organización Mundial de la Salud ya considera el dolor como un signo vital, cualquier dolor severo que no mejore con medicamentos, eso se considera un triaje 3. Es decir, una migraña en la cual tú en tu domicilio ya hayas consumido algún tipo de analgésico, en teoría debería ser pasado a un triaje 3. Listo, un cólico renal por cálculo en los riñones que tú ya con medicamentos y no mejoró, triaje 3. Listo, pero solo si ya se consume algún tipo de medicamento. Si no se ha consumido ningún tipo de medicamento, realmente no es necesario, porque es que el riesgo de complicación es nulo. A ti una migraña se te complica solo un estado migrañoso, y lo que hay que hacer sencillamente es ponerte medicamentos y ya no te va a pasar más nada. Todos los pacientes que tengan sondas que no estén funcionando bien, en teoría debe ser un triaje 3, porque esto se puede llegar a complicar. Por ejemplo, paciente con ostomía, que tuvo cáncer de colon y le pusieron, etcétera, su bolsita. Entonces, esos pacientes, si eso está funcionando mal, eso deberían pasarlo como un triaje 3, porque tienen que arreglar esas ondas. Esas traqueostomías, por ejemplo, esas ondas gástricas también, estos pacientes que tienen problemas para deglución y demás, que no estén funcionando bien, deben ser pasados como un traje 3. También todos estos pacientes con diarrea, por ejemplo, una deshidratación leve, debería ser pasado con traje 3. El traje 4 es cualquier enfermedad aguda con un paciente sin alteración en signos vitales. Un paciente con un resfriado, eso es un paciente que debe ser atendido, que se le puede complicar,
pero que muy probablemente no se le complique y que no tiene alteraciones en los signos vitales, que la frecuencia cardíaca esté bien, frecuencia respiratoria esté bien, su tensión arterial esté bien, que tiene fiebre, bueno, tiene fiebre, es normal, tiene gripa, toma tu medicamento para bajar la fiebre y probablemente te sientas mejor, pero el riesgo de complicación va a ser muy poco, diferente a un paciente, como mencioné antes, que tiene dificultad respiratoria, aunque tenga la misma tos de la gripa, pero ya tiene desaturación. Es un paciente que probablemente no tenga un resfriado, sino una neumonía, y que esa neumonía ya de pronto esté más complicada. Entonces, esa es como la idea de la urgencia. También todas esas enfermedades crónicas agudizadas podrían ser tratadas como un triaje 4, pero que no tenga descompensación. Y al triaje 5 son el control de todas las enfermedades crónicas, traumas leves, sin de pronto ninguna sospecha de fractura, pacientes con anticonceptivos, pacientes que van por cambio de receta de fórmula, son pacientes que van por medicamentos de control, es decir, en definitiva todos esos pacientes que son de control o que van por alguna cosa un poco más, un toque administrativo, se consideran triaje 5. Triaje también varía según tu edad y con los tiempos o las edades de mayor peligro son menores de 5 años, mayores de 65 y las mujeres embarazadas. Entonces, en este grupo de pacientes los triajes siempre te dan un número menor, es decir, si normalmente por una enfermedad tú eres un triaje 3, el hecho de que tú seas menor de 5 años, mayor de 65 o que estés embarazada te hace pasar a triaje 2 inmediatamente. Por eso es que todas las embarazadas se consideran triaje 2. Este era el video de hoy. Espero que te haya gustado el tema y que te sirva la próxima vez que vayas a urgencias. Si ves ese letrero grande que dice triaje, te pongas de pronto a chismosear y trates como de tú mismo ubicarte en qué nivel te encuentras tú. Y si te gustó el contenido, pues espero que le des like, te suscribas al canal, prende la campanita y no se te olvide que esto es Recomendaciones Médicas by Shu.